Luis Cencillo es una gran figura del humanismo y personaje paradigmático como ser humano y como hombre de ciencia. Creador de la estructura y método de psicoanálisis antropológico, el Instituto Psicoanalítico de Salamanca se complace en ofrecer esta aproximación a su gran aporte a la psicología. El doctor Manuel Becerro, que es el director de investigación del Instituto Psicoanalítico, realizará una amplia semblanza del profesor Cencillo, pues es una de las personalidades más importantes de los últimos tiempos. Así que, sin más, tiene la palabra el doctor Manuel Becerro Cerecera. Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo seminario sobre la teoría de Luis Cencillo. Cordiales saludos a todos los amigos conectados desde España y a los que nos ven en directo o en diferido desde Japón, Rusia, Irán, Guinea Ecuatorial, Suiza, un saludo muy especial, Estados Unidos, México, Ecuador y los amigos chilenos de Natalie Cristel, y a los de Uruguay y Argentina. Y nuestro agradecimiento profundo a Luis Sastre, que se encuentra en el Centro de Control y Realización de Salamanca. Para Luis Cencillo, la actividad filosófica consiste en la reflexión última y totalizadora de la especie humana, con la información disponible de los aspectos básicos de la realidad, en orden a sistematizar todo aquello que atañe al hombre, incluso sus posibilidades cognitivas. De ello se deduce que la filosofía no puede ceder ante las ciencias, sino que trabaja en una dimensión completamente distinta de estas y con una función propia. La filosofía trata de obtener lo contrario y, por supuesto, es la base y el progreso de estas mismas ciencias. Cuando la creatividad y las intuiciones básicas de la filosofía decaigan o fallen, las ciencias se irán entrópicamente reduciendo a un recetario tecnológico. El público de hoy reclama filosofía, pues nuestra cultura positivista ha prescindido tanto de ella que nuestro ambiente social y el interior mental de cada uno se resiente de un enorme vacío de sistemas de referentes últimos y abarcativos. Una vez perdidos los valores y la fe, sin nada en el horizonte, no se puede existir y todo asfixia y produce estrés. En cada individuo humano hay una absoluta unidad psicosomática. Todo fenómeno o proceso de una u otra naturaleza tiene un correlato orgánico y además un correlato afectivo-mental o pulsional. Incluso el concepto de materia ya es una noción filosófica. La especie humana no produce individuos ejemplares completos en tanto no sean inmediatamente capaces de desarrollar una personalidad. Lo orgánico en el hombre no es todavía el hombre, se halla sustancialmente incompleto y ha de trasponer un umbral y empezar a realizar operaciones y modos de vivir que no se agotan, ni dimanan directamente de las operaciones orgánicas, ni en ellas terminan. A simple vista, las causas de las patologías psíquicas que afectan al hombre con tanta frecuencia se debe a que mientras todas las especies nacen básicamente programadas por un sistema genéticamente establecido, la especie humana nace sin programar, como suelen afirmar los etólogos, y se aprecia esto en las investigaciones antropológicas. La personalidad es un segundo organismo básico que ha de completar el organismo biológico en otra de sus vertientes para que el ser humano quede completo en su humanidad. Pero a diferencia del organismo biológico, este segundo organismo complementario no procede tal cual de un genoma y ha de irse integrando laboriosamente en una serie de aprendizajes, modeling, y es un reflejo especular, un troquelado, un despertar de la propia conciencia de sí, selfit, y una asunción progresiva de rasgos, posibilidades, cualidades y proyectos. Y solo entonces el individuo humano
hecho persona viable, capaz de comunicación y de praxis. Y así ya existe humanamente. Si toda manifestación comportamental caracterial social se hallase programada de antemano en un mensaje genético, este se desarrollaría con automática precisión de personalidad, de habilidades, de tendencias, de perfiles y vocación profesional, y casi habría que decir que hasta su estilo de proceder. Y si fuera de esta manera, Mozart, por ejemplo, o Velázquez podrían haber existido en cualquier época, lo cual va en contra de toda experiencia histórica y sociológica. El mensaje genético, sí es cierto que determina claramente en el ser humano unas disposiciones, unas predisposiciones, una base temperamental de posibilidades indeterminadas, pero los cuales han de venir a concretarse posteriormente por el ambiente, por la educación y por los aprendizajes, y esto último desarrollando lo característico del yo. De modo que según sean unos u otros factores sociales intervinientes, resultarán personalidades incluso opuestas a partir de un mismo mensaje genético. Todo ello puede desarrollarse en diferentes estilos que a su vez dependen del medio social en el que se viva, de la tradición del grupo étnico familiar y del repertorio de técnicas que el grupo social maneje. Según el profesor Sencillo, la vida inconsciente se extiende a más componentes y áreas que la pulsión sexual o agresiva. Y el instinto de muerte es un instinto irreal, pues solo su objeto sería una abstracción, porque la muerte es una abstracción mientras no se muere, lo cual es inimaginable desde la misma teoría de los instintos. La vida inconsciente es bastante más densa y profunda de lo que Freud supuso. Y así hemos detectado 4 niveles muy diferentes entre sí: lo inconsciente radical, lo inconsciente pulsional o libidinal, lo inconsciente emocional y lo inconsciente sémico. Los 4 se hallan interrelacionados, pero su contenido y su dinámica son específicos de cada uno. En definitiva, la economía inconsciente que nadie seriamente puede negar se despliega desde las captaciones profundas de impactos reales en la masa psíquica indiferenciada del estrato radical, y en virtud de movilización de las pulsiones en forma de tendencias y deseos, se forman y condensan estados afectivos que provocan vivencias, las cuales, junto con la información proveniente del estrato radical, son elaboradas cognitiva y expresivamente por las cadenas significantes en el estrato sémico. Naturalmente, hay otra vía de estimulación, que es la vía consciente, extrínseca. Las impresiones estimulares de los objetos constituyen percepciones conscientes, y éstas derivan en 2 direcciones: la impresiva, que suscita afectos y reacciones emocionales y pulsionales, y la intelectiva, que elabora conceptos conscientes que constituyen la comprensión del objeto. Todo lo que ocurre en nuestra vida, en nuestra biografía, con los paradigmas y las improntas de los aprendizajes, el lenguaje, la temporalidad vivida, es resultado de todo ello. Desde la vida intrauterina y posteriormente en los envolvimientos anestésicos afectivos y objetos internos del primer año de vida, el proceso de conocimiento no cesa, y todo él gravita sobre la percepción y la concienciación. La lengua es el sistema de signos orales o escritos que utilizamos dentro de un grupo. Por ejemplo, lengua española, lengua inglesa, lengua francesa o lengua italiana. El lenguaje, en cambio, es la capacidad de todos los seres humanos de comunicarnos mediante signos para expresar nuestros pensamientos. Por ejemplo, una carta, un mensaje de voz o un artículo científico. Y finalmente el habla es la manifestación oral de la lengua, por ejemplo, una conversación o un discurso. En el lenguaje, de hecho, no se aprende primero a hablar y luego a servirse del habla, como sucede cuando aprendemos una lengua extranjera, sino que se aprende por primera vez
comunicándose, teniendo que servirse del habla. El lenguaje, distinto de la lengua y del habla, es la mediación entre la conciencia potencial y la realidad. La mente consiste fundamentalmente en una apertura potencial al todo potencial, mientras que la praxis va creando engramas perceptivo-expresivos. Un engrama es la impresión que deja un acontecimiento en nuestra memoria. Estos engramas van creando, dando forma y formalizando objetos reales en su proceso de satisfacción de necesidades dialécticas que se transforma en la misma satisfacción. La fusión entre los enagramas de la praxis, fonéticamente somatizados, y las particularizaciones del todo afectadas por la apertura mental, van constituyendo las unidades de significado sistematizadas o llamadas cadenas semánticas, que son la base del lenguaje, que a su vez enganchan con la vida inconsciente y la emocionalidad. El hombre, concluye Luis Sencillo, constituye una especie desfondada. ¿Qué quiere decir desfondada? Que no está programada y que carece de una base natural para conocer, para valorar y para satisfacer sus necesidades de un modo determinante y constante. La praxis es la propiedad que obliga a la especie humana a construir continuamente su mundo. Nada le viene hecho y dado, y ha de irse renovando constantemente. La especie humana carece de base universalmente dada por los genes que solo nos predisponen, y todo ha tenido que organizarse por diferentes tanteos con, lógicamente, el riesgo de equivocarse. Todo esto lo llama el profesor Sencillo desfondamiento radical, que a su vez genera tres propiedades: negatividad, indefinitud y frontería. La negatividad sería la capacidad que tiene el ser humano de negar, y se abre constantemente posibilidades de innovación y posibilidades de perfección de lo presente. La indefinitud ha de definirse al hombre con esta palabra, porque no es infinito, evidentemente, ni es finito. No es infinito, por supuesto, y no es finito porque no puede aceptar límites. Tampoco es indefinido, pues para él no es igual o indiferente cualquier resultado. Por tanto, es indefinito. Se halla inestablemente instalado en el vacío de tres posibilidades. Y tercero, decíamos negatividad, indefinitud, y tercero, frontería. ¿Qué es la frontería? Que ocupa una posición fronteriza. Dentro de la experiencia de la limitación finita, la transponibilidad de cualquier límite que se le imponga. Y dentro de esa transponibilidad, percibir que está participando a la vez, al existir, de varias vertientes de la realidad. Y en virtud de esa participación, sentirse solicitado simultáneamente por motivaciones, metas y exigencias contrarias entre sí. Tener que percibir constantemente los objetivos del deseo y del pensamiento, y ha de elegir entre criterios de valor y a veces opuestos o diferentes. La especie humana ha de subsistir e irse ensayando siempre sobre la marcha sobre ulteriores versiones de sí misma, conjugando planos y dimensiones contradictorias, tensionada también entre lo animal y lo sobrehumano, entre lo natural y lo cultural, entre lo egoísta y lo altruista, entre la agresividad y la serenidad, entre el placer y el dolor, entre la libertad y la necesidad, etc. Y esta ambivalencia e indeterminación la ha de suplir con la cultura. Por eso nace sin acabarse de hacer y con varios meses de antelación,
Cualquier ser humano de otra especie nace y a los pocos minutos está corriendo y saltando. Y el ser humano tiene que esperar muchos meses hasta que adquiera la posición de poder andar. De aquí también la dimensión ética de su conducta. Es contradictorio hablar de una ética autónoma, pues la eticidad surge de la necesidad de ajustarse a lo objetivo. Luego es heterónoma, de responder a las exigencias objetivas de los demás y de la situación. Pues si puede, también y debe tratarse la ética autógena, es decir, que no sea recogida por normas abstractas, que son un recurso lógico para simplificar lo artificial y por tanto, sino que sea una apertura sincera de la apreciación a unas exigencias objetivas que cada vez son múltiples y mutantes.